Vamos a arrancar a responder, intentar hacer el 1B del práctico de síntesis. Que me propone en ese caso estudiar las asíntotas de las siguientes expresiones en caso de existir, porque puede pasar que no exista las asíntotas porque o tenga dirección asintótica o porque no exista la función en el más infinito o en el menos infinito. Recordemos que las asíntotas las vamos a estudiar particularmente para cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Si me va a dar la información de qué sucede con la función que tenga en juego, particularmente la función que tengo en juego acá, es esta función racional, que parece un racional, una división, donde vamos a intentar ver qué sucede. Perdimos a Guzmán, ¿puede ser? Que era el que había preguntado. Parece que sí, profe. Parece que sí. Vamos a esperar que a ver si lo recuperamos. No sé si el resto llegó a hacer este ejercicio. Finalmente esperamos que retome el contacto formal. ¿Se acuerdan? Lo primero, vamos a poner de acuerdo, voy a estudiarlo para más infinito. Entonces, el primer límite, después que determine la asíntota o si tiene dirección asintótica para más infinito, vengo y estudio la asíntota para menos. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tienda a más infinito. Podrían empezar por inicialmente creo que me saco para afuera. No. Y a ver por qué sucedió esto. La conexión viene.
Volví. Creo que ahora tengo contacto de vuelta. Buenas noches. Sí, ahora sí. Que se sumaron. Aparezco 2 veces ahí en el chat. Esperemos esto. Voy a seguir mientras me deje. Pero en cualquier momento me va a tirar para afuera. Porque me clonó en el chat. Por lo menos yo me veo 2 veces clonado. Están a veces, sí, bro. Sí, ya está. Entonces, les decía, voy a estudiar el límite, en principio, para más infinito de x2 menos x sobre todo esto x2 más x menos 2. Y en principio tendría que el límite del numerador, todo esto tiende a más infinito, ¿no? Porque sería más infinito por más infinito, entonces x2 tiende a más infinito. X tiende a más infinito, entonces la suma de más infinito me da más infinito. Y cuando le reste 2, le hace tremenda cosquilla. Quiere decir que todo ese término tiende a más infinito. Pero el término que tengo aquí, lamentablemente, es indeterminado. Es decir, x a la 2 menos x, de antemano no puedo decir qué me va a dar. Buenas noches, Guzmán. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De ahí lo que hablamos la clase de ayer y las otras. Tengo la herramienta del equivalente y me puedo quedar con los términos de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Y ahora me doy cuenta que cuando me echo para afuera, acá ojo, que me estaba faltando el final del cuentito ahí. Entonces, en este caso, esto va a ser el límite en esta carrera, el más infinito, me voy a quedar con x a 2, porque es el término de mayor grado. Y en el denominador también me voy a quedar con x2, porque es el de mayor grado. Entonces no solo logré levantar la indeterminación de lo que tenía arriba, además, porque ahora sé que lo de acá arriba tiende a más infinito. Pero me queda más infinito sobre más infinito. Sigue siendo indeterminado. Entonces ya aprovecho los dos términos. Pero entonces este término de x a 2 y este se cancelan. Entonces este límite da 1. Entonces si me fijo en el esquema del estudio de las asíntotas, confírmenme que se escucha como la mona. Me voy y vuelvo a entrar yo a ver si mejora mi sonido. Ya vuelo.
Buenas, volví. ¿Se sigue escuchando cortado? ¿Me escuchan un poco mejor? Se escucha mucho mejor, profe. Vamos a ver cuánto Gracias. dure. Bien. Entonces, vuelvo desde acá. Tenía que calcular las asíntotas, era lo que quería estudiar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estudiar el límite de la función. Cuando x tiende a más infinito o a menos, eso a gusto del consumidor. Yo elijo hacerlo para más inicialmente. Como planteo y me queda en el término de arriba ya una indeterminación, voy a ir en busca de los equivalentes. Me quedo con el de mayor grado porque la x tiende a más infinito en ambos términos. X2, X2 me dio 1. Si me voy a la búsqueda de los esquemas de las asíntotas, esto me permite ya afirmar que la función presenta asíntota la recta igual 1. Pero esto es válido por lo que tengo ahí. Es decir, esta recta paralela a eje X para más infinito, que fue donde hice el estudio. Por lo menos el que tengo hecho ahí en la pizarra. ¿No? Es decir, cada vez que este primer límite me dé un número, es como un golazo porque se terminó el estudio de la asíntota. Tendría que hacer absolutamente lo mismo para menos infinito. Entonces, para menos infinito voy a calcular el límite de la función. Y todos los resultados los voy a poner, digamos, como abajo del más. ¿Voy a volver a tener una indeterminación para menos infinito? Ojo que no. Porque acá ya, si bien el remate es el mismo, ojo que el argumento no es la indeterminación. Porque cuando x tiende a menos infinito, menos por menos me da más. Y menos por menos me da más. Quiere decir que el término que tengo en el numerador tiende a más infinito. La indeterminación estaría en este término. Porque este va a ser positivo, pero este es el que va a ser negativo como infinito. Quiere decir que también voy a tener que apelar, ¿sí?, a quedarme con los términos de mayor grado. Me vuelve a dar 1. Quiere decir que la solución del 1b es que la función presenta asíntota a la recta igual 1, tanto para más como para menos infinito. ¿Dudas de lo que está en la pizarra? ¿Algo que no quede claro? No, profe, gracias. Entonces vos calculás el primer límite, si te da un número, es un golazo, porque ahí se terminaría el estudio de la asíntota. Ya podés Profe, siempre determinar. que te dé un número te va a dar para más y menos infinito. No, Te puede dar un 1, poner ahí un más infinito. En las te dos, puede digo. dar cosas totalmente distintas de un Está lado en y este del caso otro. nomás. Sí. En este caso, quiero 1, pero Dale, voy, que profe. dé un número para el más infinito, el primer límite, es decir, que tenga asíntota para más infinito. Particularmente esta que encontramos, lo que me está diciendo en un gráfico particularmente, acá hicimos el límite y nos dio tanto para más como para menos infinito
la recta igual 1, ¿no? Pero que para más infinito me haya dado como asíntota esa recta, es decir, que la función se venga a imantar ahí a esa recta, que esta es la recta y igual 1. A la pregunta que me hacía Lucas, ¿por qué no tiene por qué darme 1? Porque la función podría hacer esto, 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 y acá hacer así. Por ejemplo. Entonces, acá, según este dibujo, según este gráfico, ¿cuánto me tendría que dar el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito? Menos de infinito tendría que dar ese. Me da menos infinito, ¿no? Porque cuanto más grandes se hacen las x, puedo pensar que menores se hacen las imágenes. Entonces, según ese gráfico, este límite me da menos infinito. Si estoy calculando la asíntota, siguiente paso entonces, como me daría infinito, tengo que ir a calcular el límite de f de x sobre x. ¿Puedo decir qué me daría ese límite en esta función? Menos infinito. Menos dividido menos no es Yo más. O sería sea, menos, yo sería menos ambicioso y diría infinito. infinito Si nomás. yo pienso, primero, infinito sobre infinito, con el tema de los signos, lo que estaba planteando Jonathan, creo que era ahora el último, nosotros ya sabemos que este tiende a menos infinito. Ujú. Sabemos que este tiende a menos infinito. Menos sobre menos tendría que dar más. Si solo lo pienso los signos. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que nos planteaba, o nos quería plantear el compañero. Y Lucas arrancó diciendo que daba menos infinito, seguramente influenciado por el dibujo que está acá abajo, pero eso solo puedo asegurar de este límite. De este, sé que va a dar infinito, no me animo a asegurar que de más o de menos. Sé que tiene que dar infinito porque así va a tener dirección asintótica paralela a este eje. Ese límite es lo que te da la dirección asintótica, ¿no? Tipo, ahí te da vertical, ponele. Yo tengo el dibujo, entonces Sí, acá obvio. me tiene que dar la dirección asintótica. Puede ser acá, o si lo pensamos en el esquema, ese segundo límite, Lucas, te da la dirección asintótica cuando son paralelas, o al eje X o al eje Y. Sí, sí, ahí va, entendí, profe. Porque me puede dar M y en el último también darme una dirección asintótica, pero con respecto a la recta igual mx. Pero de seguro este límite no me da un número. Y no tengo herramientas como para sospechar. Y bueno, acá tienen una división. Que por los signos tendría que ser más.
por sus infinitos es una indeterminación. Que no sé qué estrategias se van a usar para levantar esa indeterminación y qué dibujo tendrá después. ¿Claro eso hasta ahí? Y lo que sí puedo afirmar es f de x, cuando x sea extremadamente chico, va a ser negativa. Y x también es negativa. Por lo tanto, ahora sí me animo a decir, ese límite es más infinito. ¿Quedó claro el por qué? En resumen, el dibujo de la recta se hace paralelo al eje Y, aparentemente, tiene que quedar infinito. Y como decía muy bien Jonathan, si yo ya sé que f de x es el signo menos y x también era menos, ese límite tiene que dar más. Entonces, ojo con dejarse llevar con el dibujo cuando estamos hablando del estudio de la asíntota. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque acá estoy calculando el límite de la función que tengo dibujada en roja sobre x, que en sí misma es otra función. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se me escucha cortado? ¿Se me escucha mejor? No se me escucha. Se escucha bien, profe. Gracias, Facundo. ¿Algún otro del práctico que tengan dudas? Si no, vamos a intentar, que en resumen le vamos a llamar EA-IRG, es decir, el estudio analítico y la representación gráfica. Y arranquemos con, por ejemplo, x a la 2 menos 9, todo eso sobre x. Cuando vaya a hacer el estudio analítico y la representación gráfica, voy a ir pasando por cada uno de los momentos que fuimos conversando en esta segunda parte del semestre. Lo primero, vamos a estudiar el dominio. El dominio de la función. Entonces, en esa expresión que tengo ahí, el dominio, ¿son todos los reales? ¿Existe siempre esa función? Profe, ¿es un 4 o un 9? Un 9. Dale, dale. ¿El dominio son todos los reales? En ese caso, Menos 0 puede ser. exacto. Como es una división, el único problema estaría en este término. Que como me dijo Facundo, puede ser cualquier valor X, salvo el 0. Entonces,
Ya sé que acá el dominio de la función van a ser todos los reales menos el cero. Esta es como la forma más barata de escribir. Podría escribir que son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x pertenece a menos infinito cero, todo entre paréntesis curvo, unión 0 más infinito. Eso cada uno elige cómo escribirlo. Entonces me voy yo ya a ir llevando cada vez que encuentre un dato, yo voy a ir llevando el gráfico. Pueden hacer todo el estudio y después llevar todos los datos al gráfico. Eso ustedes lo deciden a gusto del consumidor. Yo prefiero hacer esto porque de tener algún error me va a saltar en el momento. ¿Sí? En cero no existe la función. Entonces, acá ya estoy haciendo el gráfico de mi función f. Después que tengo el dominio, después que tengo hecho el dominio, lo que conviene es estudiar las raíces y el signo de la función. Vamos a andar acá, porque me enrutó raíces y el signo de f. Entonces, como tiene forma de fracción, de haber raíces van a ser los valores que hagan que x2 menos 9 valga 0. Una ecuación de segundo grado incompleta, donde me falta el término de primer grado, puedo despejar, o puedo usar Bhaskara teniendo en cuenta que b va a valer 0. Eso ustedes a esta altura del partido van a decidir cómo calculan o cómo resuelven esta ecuación de segundo grado. Yo voy a elegir la opción de despejar, con lo cual, ojo, acá en este paso, que uno se ve como tentado a decir que x vale 3 solamente, pero recuerden que el cuadrado, cuando lo paso, o cuando despejo, mejor dicho, esto transforma en más menos la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, tendría una raíz que es 3 o más 3 y tendría otra raíz, en este caso, que es menos 3. 0 no es raíz. Eso que quede bien claro. Sí es raíz del divisor, del denominador, pero de mi función es un punto donde no existe. ¿Se ve la diferencia? Y ahora a la hora de hacer el signo, tengo como cierta libertad. Puedo hacer el signo de lo que hablamos de lo de arriba, signo de lo de abajo, comparar, o ir directamente y plantearme el signo de la función. Cosa que puedo hacer porque el signo de la función en este caso en particular me está generando, dijimos dos raíces, una en 3 y otra en menos 3. Ahí tengo raíces.
Que son raíces, vale 0 la imagen de la función en ambos valores. Y teníamos en 0 un punto de no existencia. La expresión con la cual estaba definida mi función era x2 menos 9 sobre x. Quiere decir que el coeficiente de mayor grado en el numerador es 1. En el denominador es 1, es decir, positivos ambos. Entonces, a la hora de que voy a estudiar el signo, recuerden que el signo lo completamos al revés de cómo escribimos, es decir, de derecha a izquierda, positivo, negativo, positivo y negativo. Estos tres valores se comportan como raíces simples porque fueron una sola vez solución de las ecuaciones que nos planteamos. Es decir, que acá está representado las raíces y el signo de la función. Con lo cual, por ejemplo, acá voy a tener el número 3, que es raíz. Por acá estos los hago punteados paralelo al eje de I porque tienen imagen. El menos 3, si la imagen de 3 es 0, es decir, la función va a pasar por acá y la función va a pasar por acá. Por ese punto y por este punto la función va a tener que pasar seguro porque son sus raíces. A la derecha de 3, la función va a ser positiva. ¿Qué significa eso? Que las imágenes de los números mayores que 3 van a estar por encima del eje X. Quiere decir que acá no va a haber función. Entre 3 y 0, la función se hace negativa. Quiere decir que las imágenes de la función van a andar por debajo del eje de las X. Quiere decir que acá no va a haber función. Según el esquema que teníamos, después se volvía a ser positiva la función. Y aquí no va a haber dibujo de mi función. Y luego se volvía a ser negativa. Quiere decir que acá no hay dibujo de función. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien por ahora. A ver, a mi parte. Paso siguiente. Voy a calcular siempre y cuando haya quitado algún valor del dominio, lo que llamamos límites laterales. O hay gente que le llama continuidad. Pero en realidad voy a estudiar los límites a la derecha y a la izquierda de aquel valor que haya quitado del dominio. Es decir, la función en 0 no va a ser continua, primero que nada porque no existe f de 0. Y esa era una condición para que la función sea continua. De ahí que prefiero llamarle límites laterales, que voy a estudiar acá. ¿De quiénes? De aquellos puntos que no pertenezcan al dominio. Y cuando el dominio, por ejemplo, sea desde menos infinito hasta 0, acá no voy a tener función. Bueno, en ese caso voy a estudiar el límite a la izquierda de 0 solamente. A la derecha no, porque no hay función. ¿Queda claro eso? Acá en principio
voy a estudiar el límite. De nuevo, cuando x tiende a 0, por la derecha de mi función, que en definitiva es el límite cuando x. Profe, consulta. ¿Cero por derecha o cero por izquierda? Porque según el En gráfico. en este caso lo vas a estudiar por los dos lados. Ah, No confundas este más, que te está hablando de la posición de las x, que voy a estudiar a la derecha. Este menos indica cómo van a ser las f de x. ¿Se ve la diferencia? sí, Pero sí, acá, sí, está. Verdad. Sí, no te dejes confundir con esos está. dos símbolos. Que ahora tengo una ventaja del práctico de límites. ¿Cuál es la ventaja? Y me voy al dibujo. De todo andar bien, cuando calcule el límite a la derecha de 0, ojalá me dé menos infinito. Así la función hace algo así. Pero no me puedo basar en el gráfico, porque puedo haber cometido un error acá. Por eso lo importante de ir llevando los datos a medida que voy calculando. Porque eso me va a dar la certeza de que me están dando resultados coherentes. Que ahí tengo dos posibilidades, que esté todo bien o que esté todo mal. Vamos a ser positivos. Si todo me viene dando coherente, es que estoy haciendo bien el ejercicio. Cuando x tiende a 0 por derecha, este término tiende a menos 9. Este término ya lo tengo como 0 por derecha. Entonces, como es un número dividido 0, sabemos que va a dar infinito. Este es negativo, este es positivo. Todo cierra de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque entonces me viene coincidiendo los resultados que voy obteniendo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No me estoy basando en el dibujo para dar este resultado. Estoy calculando el límite porque ya a esta altura sabemos calcularlo. Lo calculé para 0 por derecha y ahora me voy a calcularlo a 0 por izquierda. Que una vez que tenga el resultado de este límite, ya tengo hecho de este caso los límites laterales, porque el único punto que no pertenecía al dominio era el 0. Entonces, esto va a ser el límite cuando x tendía o tiende a 0 ahora por su izquierda. De nuevo, de x a la 2 menos 9 sobre x. De nuevo, este término va a tender a menos 9. Este término tiende a 0 por izquierda.
número dividido 0, el límite sabemos que va a dar infinito, este es negativo, por lo tanto este límite da más infinito. Me voy al gráfico, a la izquierda de 0 nos dio más infinito. Genial. Entonces calculamos el dominio, estudiamos el signo y las raíces, también estudiamos los límites laterales. Se finaliza acá este estudio porque el único punto que no pertenece al dominio es 0. Si hubiera algún otro punto que hubiera sacado el dominio, también le voy a estudiar los límites laterales. Profe, entonces los límites laterales se estudian solo para los que no pertenecen al dominio. O sea, las raíces no se les estudia a 3 y a No, menos no, 3. la raíz, vos sabés lo que pasa, vale 0 la imagen. Claro, porque pasa por ahí la función. Exacto. Dale, ahí El va. problema tu problema con esto de los límites laterales es tener la información de cómo se comporta la función. Podría perfectamente venir acá un número Sí, sí, sí. y cortarse. Acá no tendría sentido porque vos ya sabés cuánto vale la función ahí. ¿Se entiende, Lucas? Ya sabés Sí, que eso. T de menos 3 es 0. en la raíz la imagen es 0. Es decir, f de menos 3, como dijiste, es 0, f de 3 es 0. Ahí va. Gracias, profe. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a intentar averiguar qué pasa en el más infinito y en el menos. Es decir, ahora me voy a ir a estudiar las asíntotas, las ramas infinitas y asíntotas. Lo que abreviamos como RIAS. Lo voy como RIA. En singular. Ramas infinitas y asíntotas. Voy a hacerlo para más infinito primero. Cuando termine, voy a hacer el estudio para menos infinito. Entonces, primero voy a calcular el límite de la función cuando x tienda a más infinito. Y como les decía, en estos ejercicios voy a pasar por absolutamente todos los prácticos que venimos trabajando hasta el momento. ¿Sí? Voy a calcular dominios, voy a calcular límites cuando x tiende a un número, cuando haga los límites laterales. Voy a estudiar límites infinitos cuando haga las ramas infinitas y asíntotas. Esto particularmente me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de que de x a la 2 menos 9 sobre x. En este caso, este término tiende a más infinito porque tengo x por x, es decir, más infinito por más infinito me da más infinito. Cuando le reste 9 me mata de la risa, quiere decir que esto me da más infinito. Pero esto de acá también me tiende a más infinito. Por lo cual, ahí de arranque tengo una indeterminación. Pero que voy a levantar quedándome con el término de mayor grado en el numerador, que va a ser x a la 2 sobre x. Este cuadrado y este se cancelan. Recuerdo que este cuadrado y la x que tenía acá dividiendo
las puedo cancelar, quiere decir que en definitiva me queda el límite de x cuando x tiende a más infinito. Como es positivo, entonces puedo asegurar que me queda x, con lo cual este límite me da más infinito. Entonces ya puedo decir qué tipo de asíntota de comportamiento va a tener mi función cuando x tiende a más infinito. No, todavía no, tenés que ir al segundo paso. Tengo que ir al segundo paso. Que sí que ahora voy a calcular el límite cuando x tienda a más infinito de f de x sobre x. Quiere decir que esto va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 menos 9 sobre x, y todo eso sobre x. Y acá es cuando me pongo a llorar y salgo corriendo. ¿O no? No corremos ni salimos a llorar. Ahí no Porque, subiste el X para arriba, el X de abajo. y es como que subimos el x para arriba, porque en realidad lo que estoy aplicando para poder subir ese x, de ser una fracción, este término, como acá aparte siempre voy a estar dividiendo entre x, cuando uno divide fracciones, multiplica estos dos términos, los que ocupen este lugar, y multiplico el que ocupe este lugar con este otro. Entonces, como decía Lucas, parece que subo esa x, voy a terminar multiplicando siempre a lo que sea el denominador. Quiere decir entonces que esto es el límite. Y estábamos en x tendiendo a más infinito de x a la 2 menos 9, y me va a quedar x por x. Quiere decir que me va a quedar x a la 2. Bueno, pero acá nos vamos a quedar con los equivalentes en ambos términos, y lamentablemente este límite, que va a ser de x sobre 2 sobre x sobre 2, voy a cancelar esos dos términos, pero cancelar a la hora de hacer una división significa que esa división me dio 1. ¿Y por qué lamentablemente? Y porque como acá me dio un número, voy a tener que ir a calcular el tercer y último límite de este estudio, porque ahora sí sabremos al finalizar, cuando calcule el límite de f de x menos lo que me dio acá, es decir, 1,
por X. Cuando termine de calcular este límite, sabré si tiene dirección asintótica, en este caso, paralela a la recta, 1 por X, o si tiene asíntota. Y será 1 por X más o menos el valor que me dé este límite. Pero ahora este límite cuando X tiende a más infinito, es de X a la 2 menos 9 sobre X menos X. ¿No? Pues ya multipliqué este menos 1 por X, menos X. Puedo escribirlo como menos 1 y también está bien. Ayer hablábamos en clase, ojo cuando tengo este tipo de expresiones, puedo perfectamente ponerle un 1 y tratar de eso escribirlo como si fuera una única fracción y no como una resta de una fracción menos algo. Entonces ahí eso me va a quedar como el límite. Acá primero voy a tener que para más infinito. Primero voy a determinar el denominador común, es decir, voy a multiplicar X por 1. Siempre a la hora del denominador común multiplico los denominadores, pero eso quiere decir que esta X la multipliqué por 1. Entonces, a esto que tengo acá, en el numerador, también lo voy a multiplicar por 1, con lo cual este primer término se mantiene tal cual. X a la 2 menos 9. Pero en el segundo término, este 1 lo multipliqué por X. Con lo cual a este menos X también lo voy a tener que multiplicar por X. Con lo cual esto se transforma en menos X a la 2. Entonces, este X a la 2 y este menos X a la 2 se cancelan. Profe, ¿y el término de abajo queda solo X? Y si tengo acá solo X, ¿no? Y acá solo 1. Y X por 1 me da X. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Y uno Y por, es, y uno por X, o sea, te va a dar lo mismo las dos veces. ¿cómo te va a dar lo mismo las dos veces? ¿No multiplicás el X por uno y el uno por X? Tipo, No, multiplicás una sola vez, por eso se llama denominador común. ah, Tengo dos denominadores distintos, el X y el 1. ¿Estamos de acuerdo en eso, Lucas? Al sí, multiplicar una sola vez, todo lo que tenga acá con todo lo que tenga acá, puedo hablar del denominador común. está. Y ese denominador común es el que pienso en las dos fracciones que tenía. Este ya tenía X, que así que lo multiplicaste por este 1. Todo esto fue por 1, por eso quedó tal cual. Ajá. Este Y la 1, X fue por X. este 1 Sí. fue por X. Entonces a lo que tenga arriba del 1, también lo tengo que hacer por X. Ah, está. De ahí que me queda este menos X a la 2. Entonces lo de abajo lo multiplicas una vez entre sí y después multiplicas el cruzado por el que está arriba. No sé si me Si entendiste. son, si son 2, es eso mismo Está. que estás diciendo. Esto es lo que ayer comentábamos también. Si son 3, hace dos fracciones primero, ves Y que te después la da, otra. y después con la otra. Dale un gol, profe. Porque si fueran 3, no puedo cruzar.
habría otros caminos, pero si ese disco guardas esa información, ahí conviene sumar de a 2, ver qué te da y después con la tercera que no usaste. Pero entonces el límite acá me termina quedando menos 9 sobre x. Cuando x tiende a más infinito. Pero número dividido x, entonces esto me da 0. Por lo tanto, acabamos de descubrir que, o más que descubrir, hallar que la función presenta asíntota la recta igual x más 0, que es igual x, para cuando x tiende a más infinito. Eso es lo que acabo de hallar. Ahora tendría que repetir exactamente el mismo procedimiento, pero para menos infinito. Hasta el momento lo que puedo afirmar es que para más infinito acá tengo una asíntota, igual x. Para menos todavía no lo puedo afirmar porque tendría que empezar a hacer el estudio de la función tendiendo a menos infinito. Cuando la función x tiende a menos infinito, este límite va a tender a menos. Este límite va a seguir tendiendo a más, porque menos por menos me da más. Va a seguir siendo indeterminado de infinitos. Me voy a poder quedar con los de mayor grado. Voy a poder cancelar, ¿sí?, una x de las que tenga acá con una x de las que tenga acá. Pero ojo con este remate. Ojo con ese remate porque acá vamos a hacer un asterisco acá. ¿Por qué? Porque cuando tiende a menos infinito, y acá tengo el asterisco, ¿sí?, teníamos x al cuadrado. Que x al cuadrado sería menos x por menos x. ¿Por qué le agregué el menos? Porque son dos números negativos. Esto que tengo acá sería, ahora es un número negativo por un número negativo que me va a dar positivo y que lo voy a dividir
ese valor entre un número A negativo. Quiere decir que al final me tiene que dar negativo. Entonces, cuando yo cancelo un cuadrado de acá y este de acá, que me quede X, por suerte, me termina dando negativo, y en esos detalles tengo que estar como bien atentos, sobre todo para no cometer errores de atropello. Y estén pensando en cada momento que lo que están haciendo no es solamente poner menos acá y empezar a poner menos y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Vayan aprovechando lo que tienen escrito para más infinito, pero vayan pensando el límite que están calculando. Como me vuelve a dar infinito, pero en este caso menos infinito, no es lo mismo que acá, tengo que ir a calcular este segundo límite. Acá estoy volviendo a dividir fracciones, vuelve a funcionar este método, quiere decir que me voy a quedar con x a la 2 menos x sobre x a la 2, cuando x tienda a menos infinito. Me voy a quedar con los términos de mayor grado, me van a dar exactamente lo mismo, me va a dar 1 también cuando x tienda a menos infinito. Quiere decir que tengo que ir al tercer paso, me queda exactamente igual porque me volvió a dar 1. Acá la operación entre x2 menos 9 sobre x y menos x, independientemente de lo que tengo acá que esté calculando un límite, es válida, tanto para más como para menos infinito. Quiere decir que me vuelve a quedar esto que tengo aquí, y a la hora de calcular me vuelve a dar 0. Por lo tanto, tengo que y igual x es la asíntota tanto para más como para menos infinito. Que es que la función se va a venir a pegar a esta recta y se va a venir a pegar a esta recta también en el menos infinito. ¿Qué nos falta? Nos falta estudiar qué va a pasar en el intermedio. Nos falta derivar. Con la derivada primera vamos a ver qué sucede con el crecimiento y decrecimiento de la función, y con la existencia de máximos y mínimos. Y con la derivada segunda vamos a estar estudiando la concavidad. Entonces, el crecimiento y el decrecimiento de la función vamos a estudiar ahora. Pero para estudiar eso, entonces, primero vamos a calcular la derivada primera de la función, y le vamos a hallar su signo, y después vamos a hallar la derivada segunda y le vamos a hallar su signo. Pero tenemos una división, ¿no? Entonces acá, en la tablita de derivadas, tengo que usar la de la división, la que dice u sobre b. Entonces, para calcular la derivada de u sobre b, u en este caso es x2 menos 9, va a ser derivada de x2 menos 9 por x, que es el divisor, menos x2 menos 9
por la derivada de x. Y todo esto dividido x a la 2. Y lo que esté en el divisor lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a dejar la x un poquito más linda. ¿Qué acabo de aplicar? Acabo de aplicar la fórmula de la derivada de una división, porque mi función era x2 menos 9 sobre x. La planteé nada más. Lo que voy a hacer ahora sí es aplicar para tratar de encontrar cómo o qué tipo de función es esta función derivada primero. Habíamos dicho que cuando voy a derivar una resta o una suma es el derivado de x a la 2. ¿Qué me da la derivada de x a la 2? 2x. Excelente. 2x. Siempre vamos a el exponente a multiplicar al coeficiente que tenga mi término, en este caso es 1, y bajamos un grado la x. Ahora, la derivada de menos 9. 0, Cero. profe. 0. Quiere decir que esto me quedaría 2x más 0. Entonces va a quedar 2x. Si derivada de x2 menos 9 es 2x. Eso lo tendremos que multiplicar por x. Menos x a la 2. Voy a apurar con ese signo. Menos 9 por la derivada de x. Que la Es uno. derivada de x es 1. Todo esto sobre x a la 2. Con lo cual, ya, me queda 2x por x es 2x al cuadrado. x2 menos 9 por 1 me da x2 menos 9. Pero como acá tengo un signo de menos, esto me va a quedar menos x a la 2 más 9. Todo sobre x a la 2. Por lo tanto, la derivada primera de nuestra función nos va a quedar 2x2 menos x2 es x2 más 9 sobre x2. Esto que tengo acá es la derivada primera de esta función. A esa expresión le voy a tener que hallar el signo. Entonces, vamos a ver si tiene raíces. x2 más 9 igual 0. Si estoy trabajando con el numerador. Puedo utilizar báscara. Como me falta el término en b, puedo despejar, pero me encuentro que cuando voy a despejar, que obtengo que x a la 2 me tiene que dar menos 9. Entonces, ¿puede ser que un número elevado al cuadrado me dé negativo? No, profe. No.
Entonces, Uruguay nomás, no existen raíces reales para x2 menos 9. Pero eso no implica que eso no tenga signo, ¿no? Es decir, x2 menos 9 siempre va a ser positivo. Si tuviera que estudiar el signo. Y en el denominador tengo x a la 2, que cuando lo iguale a 0, entonces voy a tener que x vale 0. Y además esto se va a comportar como si fuera una raíz doble. ¿Por qué? Porque acá tenía el cuadrado. Quiere decir que cuando vaya a ser el signo de la derivada primera, raíces no tengo. Sí tengo acá en 0 que la función no existe. Porque sigue siendo raíz, en todo caso, hablando en español puro, de lo que está dividiendo. Los coeficientes de mayor grado, 1 y 1, quiere decir que son positivos. Quiere decir que va a ser positiva y positiva. ¿Qué me está diciendo esto de la función f? Me está diciendo que la función crece a la izquierda de 0, en 0 no va a existir, y a la derecha de 0 la función vuelve a ser creciente, porque el signo de la derivada primera me dio positiva. ¿Coincide esto con los datos que teníamos con el gráfico? Sí, Sí, porque acá tengo la asíntota y va a crecer a la derecha, a la izquierda de 0. Podrá venir de acá, pero coincide, sí, va a venir desde aquí la función, desde menos infinito, que nos había dado el límite lateral, y va a crecer hasta imantarse aquí a la asíntota. ¿Dudas? Lo último que me falta estudiar es el tema de la concavidad. Jonathan, no sé si... no, te iba a decir que por el momento, viéndolo en clase, seguramente no, pero que cuando me encuentre solo van a generar dudas, seguro. Son varios pasos, algún traspié puedes tener, tengo que ir con mucho cuidado con esto. Y eso es lo que tienen que guardar en la cajita y en el disco duro. Ir con cuidado, no apurarse, ¿sí? No apurarse. Porque, como él me decía el compañero, donde yo le erre a un signo, me va a dar tortas fritas, ¿sí? Y vuelvo a insistir, por eso insisto, yo prefiero ir hallando el estudio analítico y a medida que voy encontrando información, la voy volcando en mi gráfico. Porque de no coincidirme algún dato, sé desde dónde tengo que empezar a revisar. Entonces ahora me voy a estudiar la derivada segunda. Voy a borrarme esta parte de acá. ¿Por qué? Porque la derivada segunda lo que me va a dar informaciones acerca de la
concavidad de la función. Lo que creo que hablamos, si está feliz o está triste. El razonamiento voy a hacerlo exactamente igual, ¿sí?, que cuando calculé la derivada primera. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahora, mi punto de arranque es esta expresión. Esta ahora viene a jugar el papel de F y F segunda lo que era F'. Pero las reglas para derivar son exactamente las mismas. ¿A qué me refiero con son exactamente las mismas? Bueno, acá tengo una división. X2 más 9 sobre X2. Entonces, la derivada de eso va a ser derivada de la X2 más 9 por X a la 2 menos X2 más 9 por la derivada de X a la 2. Todo esto dividido X a la 2 sobre, elevado a la 2. Si la regla de derivación es exactamente la misma, esa que leímos como F' igual U sobre B, y que nos quedaba U' por B menos U por B', que me faltó escribirlo ahí, dividido U, que es el divisor, al cuadrado. Entonces, lo mismo, necesito la expresión para poder al final, ¿sí?, estudiar el signo y ver si es positiva o negativa la función. Y eso me va a dar la concavidad. No apurarse, como me decía recién el compañero, porque donde me apure y leer alguna derivada o algún signo, me termina dando tortas fritas. Derivada de X2 más 9, ya vimos recién que era 2X, ¿no? Porque X a la 2, su derivada es 2X, la derivada de 9, que es un número, vuelve a darme 0, quiere decir que esto va a ser 2X, pero ahora va a estar multiplicado por X a la 2. Menos X a la 2 más 9 de nuevo, la derivada de X a la 2 es 2X. Y todo esto nos va a quedar dividido potencias de potencia. Lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes que estén en juego, que sí que esto me queda sobre X a la 4.
Fíjense entonces que ahora la derivada segunda de x la podemos escribir, bueno, sería 2x a la 3, porque x2 por x sería x a la 3, por 2, 2x al cubo, o a la 3. Acá, primero voy a distribuir y después voy a multiplicar por este menos, x a la 2 por 2x, 2x al cubo, 9 por 2x más 18x todo sobre x a la 4. Por lo tanto, vamos acá, la derivada segunda de x nos va a dar 2x3 tenemos un menos delante de 2x3 y más 18, quiere decir que estos dos términos se transforman en negativos, es decir, nos va a quedar menos 2x3 y también nos va a quedar menos 18x y todo sobre x a la 4. Este 2x3 y este menos 2x3 se cancelan, por lo tanto f segunda de x es menos 18x sobre x a la 4, pero además, en este caso, esta x que está multiplicando las podemos cancelar con una de estas 4 que estarían multiplicándose en esa potencia, por lo cual esto me va a quedar a la 3. Es decir, que la derivada segunda, en este caso, no es otra cosa que menos 18 sobre x a la 3. Y a esta expresión es a la que le voy a estudiar el signo. No tiene raíces porque el numerador es menos 18. Sí tiene un punto de no existencia, sí hay una raíz en el denominador que es 0, pero como está elevado a la 3, cuando tengo que resolver x a la 3 igual 0, voy a obtener que la raíz es x igual 0, pero ojo que esta raíz se va a comportar como si fuera una raíz simple, es decir, no va a haber cambios de signo. ¿Por qué? Porque este exponente es impar. Quiere decir que cuando voy a estudiar el signo de la derivada segunda, tengo en 0
un punto de existencia, porque es raíz de lo que tengo aquí dividiendo. Positivo el coeficiente de x3, pero este es negativo, entonces esto va a ser menos, y acá va a ser más. Quiere decir que la función va a tener concavidad positiva a la izquierda de 0 y concavidad negativa a la izquierda del 0. Positiva la concavidad a la derecha de 0 algo parecido a esto de acá, la concavidad, y negativa en mi bosquejo por la escala no. Voy a intentar simular. Y acá estoy tratando de luchar con el mouse. Acá sería como feliz. Y acá. Bueno, la concavidad sería de este tipo. Y acá sería algo más parecido así. La función y se va a ir haciendo cada vez. Y algo más parecido acá. Y esto cada vez se va a arrimar más al eje. Por una cuestión de espacios. Y del mouse. Y de mi muñeca. Esa sería la función. Y hemos llegado al final del estudio analítico y la representación gráfica de una función. Y como le decía, atraviesa esto absolutamente todo lo que veníamos viendo hasta el momento. Existencia, para el tema del dominio, límites laterales, cálculo de límites cuando x tiene un número, límites infinitos en las ramas infinitas y asíntotas. Luego derivamos la primera vez para ver el crecimiento y decrecimiento de la función. Y la derivada segunda nos da información acerca del decrecimiento y crecimiento. Si hubiera hecho el 3, un 3 menor, en mi escala me permitiría hacer la felicidad con mucho más bonita y seguramente la tristeza mucho más bonita. Al tomar acá valores en el espacio me generó que me complicaba el dibujo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que no quede claro? Por ahora todo bien, profe. Entonces, si el fin de semana no mejora, es un gran momento como para sentarse y entre partido y partido o serie y serie de Netflix, háganse alguna actividad. Profe, tengo una pregunta yo. Y a Lucas, ¿Viste que en la asíntota te quedó tipo, no sé, y es igual X? ¿Eso siempre que hacer los tres pasos? el problema es que el compañero me dio 0, entonces en realidad en este caso me quedó asíntota porque n, digamos, el último me dio 0. Si me hubiera dado infinito, no era asíntota de la dirección asintótica. Es decir, no sé,
no se pegaría a la recta, se haría paralela a esta recta. No sé si contesté tu pregunta, Lucas. Si para tener o dirección asintótica esta recta o tener la asíntota, hay que llegar al tercer paso. Eso implicó que en el segundo el límite te dio un número distinto de 0. Si en el segundo paso del cálculo de la asíntota me hubiera dado, ponele 8, esta recta arrancaría 8x. Después quien acompañe será del límite que nos den el tercer paso cuando estemos calculando la asíntota. ¿Alguna otra pregunta, duda? Práctico de continuidad. El ejercicio 7. Ahí tenemos la función definida en 3 partes. Nos dicen que vale x a la 2 más a, siempre y cuando x sea menor estricto que menos 1. Menor estricto que menos 1. Vale x cuando x es mayor o igual a menos 1 o menor o igual que 2. Y después nos dice que valdría, según lo que está en la hoja, x a la 2. Voy a copiar tal cual está por b. Si x es mayor que 2. Esto que está acá sería lo mismo que b por x a la 2. Y el problema nos pide que tratemos de hallar el valor de a y el valor de b para que la función f sea continua tanto en x igual menos 1 como en x igual 2. Entonces acá lo que vamos a hacer es intentar estudiar la continuidad tanto en menos 1 como en 2. Para todos los valores menores que menos 1, la función es continua porque es una función de segundo grado. Para todos los valores que estén entre menos 1 y 2, es una recta. Para todos los que sean mayores que 2, o es una parábola de segundo grado o vale 0. Porque acá este término estaría dependiendo de b. Pero es continua la función. No hay puntos de no existencia a lo largo de todos los números reales. Sí, en menos 1 y en 2 está definida a partir de fórmulas, podríamos decir, distintas. Y eso puede generar algún problema de continuidad. Entonces vamos por partes. Voy a primero estudiar en menos 1. Para eso, lo primero que voy a intentar es hallar la imagen de la función para menos 1. Como está definida, tendría que usar esta expresión x.
¿no? Porque cuando x es mayor o igual a menos 1, entonces la imagen vale menos 1. También esta expresión es la válida a la derecha de menos 1, para los mayores que menos 1. Entonces, ya que tengo ahí calculada la imagen, voy a aprovechar y voy a plantearme el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. En este caso, f de x vale x. Quiere decir que cuando x estoy a la derecha de menos 1, esto valdría x. Por ahora sigue siendo candidata a ser continua, pero para que efectivamente sea continua la función, cuando vaya a calcular el límite de x tendiendo a menos 1 a su izquierda, que en ese caso me va a quedar el límite de x tendiendo a menos 1 y a la izquierda de menos 1 la función es x a la 2 más a, ¿no? Porque cuando eran menores las x que menos 1, esta es la expresión válida. Con lo cual, este término, x a la 2, cuando x tiende a menos 1, va a tender a 1, ¿no? Porque me va a quedar menos 1 por menos 1. Por lo tanto, este límite vale 1 más a. Claro, pero para que la función sea continua, este valor, este y este, tienen que ser iguales. Entonces, como nosotros estamos buscando un valor de a y un valor de b para que la función sea continua en menos 1 y también en 2, en este caso llego a que 1 más a tiene que ser igual a menos 1. Entonces, cuando vamos a despejar, y acá habría que a tendría que ser menos 1 y menos 1, ¿no? Porque este 1 positivo, cuando despejo, pasa a ser negativo, por lo cual a tiene que valer menos 2. Si a no es menos 2, la función no es continua, porque me daría este valor distinto a menos 1. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no quede del todo No, claro? profe, todo bien. Por ahora. Ahora, con la misma lógica, voy a estudiarlo en 2. Primero voy a hallar f de 2. Donde la expresión válida cuando x vale 2, pero vuelve a ser x,
¿no? Porque es cuando es mayor o igual a 2. Quiere decir que la imagen de 2 le va a dar 2. Ahora voy a primero estudiar por el lado que es válida esta expresión, es decir, a la izquierda de 2. 2 a la izquierda, la función, por cómo está definida, que para los menores o iguales a 2, función vale x. Entonces, cuando vale 2 por izquierda, la calidad de f es x, este límite nos da 2, que es que este límite y este ya nos dieron exactamente iguales, que es que viene todo cerrando para que sea efectivamente continua, pero no estaría todavía jugando B, porque allá lo tenemos y no va a tener como una incidencia cuando ahora estudiemos el límite de 2 por la derecha de la función. Que como está definida, esto va a ser cuando x tienda a 2 por derecha, x a la 2 por b. Pero cuando x tiende a 2, sería 2 por 2, tiende a 4. Por lo cual, con este límite, no, pero este término tiene que ser igual a 2, porque la letra me pide que yo halle valor de b para que la función sea continua. Quiere decir que 4b vale 2. Por lo tanto, cuando voy a despejar, me queda que b es 2 dividido 4. Por lo tanto, podría dejar como 2 dividido 4, puedo escribirlo como 0,5 o lo que es lo mismo, un medio. Entonces, la solución de este problema es que A vale, habíamos dicho, menos 2 y B tiene que ser un medio. Esta sería la solución final de este ejercicio. Quedó claro acá lo que tengo en la pizarra. Termino B, uso la misma lógica, digamos, de cuando el A, que es lo que estoy utilizando, es la condición necesaria y suficiente de continuidad. Se entendió, profe, gracias. Lo peor que te puede pasar en estos ejercicios, Facundo, que por ahora no viene sucediendo, es que acá en vez de llegar a B, te queda una ecuación con A y con B. Pero te puede haber sucedido lo mismo acá.
Entonces, al final, lo que voy a tener que resolver es el sistema de 2x2 para Claro. poder hallar A y B.